La idea va a ser comentar las tres presentaciones que tuvimos hace un momento el honor de poder compartir. Les quiero decir que Fernando Cáceres fue el primer expositor, tuvo que salir por motivos laborales. Lo llamaron, su trabajo tuvo que salir y se excusó. Y lo otro quiero decirles que hay un micrófono allí en el pasillo que los invitamos a que hagan alguna pregunta a los miembros de este panel. Así que pueden perfectamente participar de la misma. Así que los invitamos a eso. Bien. ¿Quieres que me siente allí? Dale, vamos para allí. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación, Carlos. Como ves, estás rodeado de un selecto grupo de colegas. Y la pregunta un poco quería hacerte, o al menos visualizar, es ver cuánto de educación olímpica, falta hoy en el movimiento olímpico. ¿Qué quiero decir con esto? Escuché tu presentación, te conozco de otros trabajos tuyos y veo que hay como una tarea bastante grande para hacer. Y la pregunta que quiero hacerte en concreto es, ¿dónde habría que poner el énfasis o cuál podría ser el foco para hacer una actividad de educación olímpica que arroje resultados fuertes, concretos? Bueno, mi opinión es que no hay ninguna fórmula mágica o inmediata para poder cumplir con los preceptos educativos de nuestro inspirador, el varón. Creo que debemos siempre insistir en que todos esos valores formativos, educativos del deporte son valores que enseñan o que usan al deporte como un medio para lograr un fin, no como un fin en sí mismo. Entonces, esa ambición, ese deseo, esa proyección debe ser siempre conservada para que esa educación tenga un resultado positivo en los niños y en los jóvenes. Eso es lo que yo creo que puede dar esperanzas a la caótica situación que vivimos ahora con los acelerados progresos técnicos, para bien o para mal, que se han estado sucediendo. ¿Quieren ampliar? ¿Se sienten involucrados un poco con...? Bueno, primero felicitar a Carlos por la ponencia y la exposición, pero me gustaría cambiar el juego. Dime. Bueno, yo me gustaría hacer una pregunta a Elba y a Cristian. Perfecto. Porque el tema que fue presentado por Carlos Hernández me pareció extremadamente importante, siempre es actual, no solo desde Coverdán, mucho antes, ¿no? Y por eso resgata un poco de esto de los juegos antiguos. Pero la pregunta es, ¿por qué Elba? ¿Por qué Cristian? Tantas dificultades hoy para promover educación olímpica, por ejemplo, en escuelas. Buenas tardes a todos. Felicitaciones, Carlos, por la ponencia, en primer lugar. Los proyectos de educación olímpica siento que al momento son voluntades personales, individuales, que vamos remando, transitando, tratando de llegar y con una muy buena aceptación por parte de las instituciones educativas y no así
por las políticas educativas de los ministerios, en este caso de Argentina, de Córdoba en particular, para apoyar, promover estos proyectos de educación olímpica que llevamos adelante. Justo hablábamos esta mañana de la necesidad muchas veces que de abajo surja la demanda para que desde arriba se vea y se logre sus frutos, ¿no? Una política en la que esté presente una política deportiva, educativa, que la educación olímpica esté presente en los diseños curriculares de nuestras escuelas desde todos los niveles educativos. Creo que eso también ayudaría de la mano de la formación de nuestros docentes en este tema en particular, que no lo tienen, al menos en nuestros profesorados de manera formal. Espero haber respondido las preguntas. Buenas tardes. Carlos, gracias también por tu ponencia. Creo que hay dos aspectos fundamentales para mí. El primero es que la gente simplemente no lo sabe que es educación olímpica. Para mí es algo muy simple, porque cuando habla de deporte como herramienta, cuando hablamos como deporte a servicio de la sociedad para el desarrollo y la paz, una unanimidad. Todos creen que es algo importante que hace diferencia. Pero en nuestro papel, creo, como educadores y profesores, es también saber cómo pasar esto adelante para las escuelas, para que vean que puede ser algo atractivo para ellas. Y ahí vamos para el segundo punto, que para mí también es qué estamos dando para la institución. Queremos implementar un proyecto de educación olímpica para los niños, para la comunidad, para nosotros, pero ¿qué legado dejamos para la institución? Así que, ¿cómo convencimos la escuela de llevar a cabo este tipo de proyecto? Sí, hay que tener algo que pueda dar una respuesta para ellos de la misma manera que es algo bueno para los docentes, para los jóvenes y el movimiento olímpico como todo. De mi parte. Gracias. Bueno, creo que tenemos dos perspectivas, dos aportes que creo que enriquecen y dan respuesta a esa realidad, ¿no? Cómo difundir, asentar, consolidar la educación olímpica, que no es tarea fácil. En un mundo, como decía Carlos, de cambios tan acelerados, cambios tecnológicos, de intereses, de formas, se hace compleja esa tarea de la educación. Bien. Nelson, te quería preguntar, lamento que, me disculpo nuevamente por Fernando, que tuvo que retirarse, y un poco con cierto interés, preguntar si tenías respuesta a la pregunta que dejó Fernando planteada del tema por qué el deporte se concentra en las ciudades, básicamente, aquella idea. ¿Por qué el movimiento olímpico habla de ciudades? Bueno, llamé a Fernando antes de salir. Me saludó para salir y dijo, bueno, primero quería intentar una respuesta. Primero, no hay una definitiva. No está escrito una justificativa por qué Cobertán eligió eso. Pero hay seguramente caminos que nos ayudan a intentar comprender su escoja. Primero, porque se basó en el modelo del pasado, donde habían ciudades-estados. Primero. Segundo, estábamos en otro tiempo. Imaginen organizar un evento global distribuido en un país sin internet, sin teléfono, todo muy lejos porque no había avión, no había, bueno, otro tiempo. Entonces concentrar todo en un único sitio ayudaba en la organización del evento. Tiene una lógica logística en este momento. Y bueno, ahí nos ayuda en el campo deportivo. Bueno, tornar ciudades deportivas, olímpicas,
¿no? Así que esta era también seguramente una de las intenciones de Coubertin. Al peor, a ver si con la innovación de tecnología buscamos una manera de hablar con él otra vez. ¿No? Y preguntarle en directo, que sería estupendo tener las respuestas directas el resto es imaginación. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Daniel, ¿querés ampliar la parte de esa pregunta? ¿Sí? ¿Quieres? Jorge. ¿Te parece Jorge primero y tú, Daniel, después? No, como se estaban refiriendo a la exposición de Fernando, también lamento que no esté, pero también lo agarré ahora en el recreo y algo intercambiamos. Pero 2 o 3 conceptos que me gustaría aclarar. Uno, como dice, aquellos nos obligan a salir, porque él mencionó el tema de la guerra, por lo cual simplemente hacer algunas puntualizaciones que creo interesantes porque me llegan muy de cerca. En principio, hay una máxima militar que dice, si quieres mantener la paz, prepárate para la guerra. Entonces, yo creo que ningún ciudadano en ninguna sociedad va a querer estar más lejos o hacer todo lo posible para evitar una guerra que el militar profesional. O sea, los militares son quienes conocen los efectos devastadores de las guerras y por supuesto que no las quieren y van a hacer lo imposible por no tener una guerra. Y el otro concepto que aclarar, que a veces por desconocimiento se maneja mucho, no son los militares quienes declaran las guerras, son los gobernantes, los sistemas políticos. Estoy hablando en general, ¿verdad? Y después lo otro que sí era para complementar, que la formación del militar en general trabaja muchísimo la solidaridad, por un motivo de necesidad. Los militares nunca actúan solos, actúan en conjunto, y la solidaridad, somos educados en un sistema muy solidario. Y tan es así en nuestra realidad que soy uno de los convencidos de que el éxito tremendo que ha tenido Uruguay en las misiones de paz tiene que ver con esa solidaridad cultivada en nuestro personal. Hay otras consideraciones que van con la forma de ser, con nuestros usos y costumbres, que hacen que todas las misiones de paz en las que hemos intervenido hemos felizmente terminado con muchísimo éxito, o en las que estamos participando. Al punto que Uruguay hoy, en términos comparativos, es el primer país en el mundo en la relación número de población con participantes en misiones de paz. Pero bueno, eso era simplemente un complemento que me vi obligado a hacer. Pero sí unía esos conceptos que manejó Fernando hoy y que mucho me molestan, y yo se lo hacía ver hoy, cuando escuchamos en la prensa, por ejemplo, en el fútbol, que es lo más común en nuestro medio, no conseguimos lastimar al enemigo, no conseguimos lastimar la táctica, es decir, todos esos términos con mensajes tan equivocados para la sociedad que hay que rebatirlos de alguna manera. Y lo que decía Fernando, me identifico plenamente, el deportista no tiene enemigos, tiene adversarios deportivos, necesita del adversario. Es decir, un deporte de combate como el que yo vengo, la esgrima, ¿qué haría yo sin un adversario? ¿Cómo me mido? ¿Cómo mido mis logros si no tengo al otro que me va a obligar, ¿verdad? O cómo me inspiro para superarme. Es decir, que en eso me parece que es un elemento importante a destacar. No tenemos que permitir que se hable de enemigos, de lastimar. El deporte está lejos de eso, busca exactamente lo contrario. Y bueno, simplemente era un poco, me quedé pensando en la educación militar y la cercanía que tiene con los preceptos y las políticas y los objetivos que busca en definitiva el deporte, y ni que hablar de Pierre de Coubertin. Yo para la pregunta que él hizo, enseguida me dije o me contesté, ¿y por qué no? Porque yo creo que Pierre de Coubertin fue un adelantado a su época. Entonces eso de las ciudades que él quería y que hoy se está dando, y yo no sé si de la luz que habló Fernando no es real, porque un individuo con tal capacidad, ese pensador que fue para mí tan adelantado a su tiempo, un poco yo hice el comentario, ya en 1920 estaba alertando de que la preocupación de la preparación técnica y física de los atletas no superara el ámbito cultural o el ámbito de la enseñanza.
O sea, en el 20 lo estaba diciendo. Y sin duda es un debe que tenemos hoy. Entonces simplemente era, bueno, no dejar de mencionar esas reflexiones que me vinieron. Muchas gracias. Daniel, ahora sí, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo también me hice una serie de cuestiones mientras estaba pensando y las sigo haciendo por distintas razones. La primera y la principal creo que, como dijo Nelson, es una cuestión de tipo histórica. Los ganadores de Olimpia, que es una ciudad situada dentro de un reino, que era Elis, que pertenecía a una confederación, que era la Hélade, era en definitiva una ciudad. Olimpia era la capital, o la ciudad capital religiosa de la Hélade, así como Atenas era la política y como Delfos era también conocida por la presencia de los espíritus, la pitonisa y tal, y Esparta era la capital militar. Por otro lado, los ganadores de los Juegos Olímpicos, en el momento de ganar alguna de las competencias, el único premio que tenían era una cinta de lana en el brazo, y el último día se los premiaba, gracias al ceremonial olímpico, con una corona hecha de olivo. Pero para la posteridad tenían el derecho de poner una estatua llamada Sanes, un pequeño Zeus, un pequeño dios, con el nombre del ganador, el nombre de su padre y el nombre de la ciudad de la que provenía, el Pater Kegenia. Por lo tanto, era muy importante entender que los griegos identificaban a las personas como, por ejemplo, Diágoras de Rodas o Tales de Mileto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ciudad estaba siempre presente en la identificación de un deportista famoso. Y no solamente de los deportistas famosos, sino también de aquellos deportistas que habían sido expulsados o que habían sido suspendidos en los Juegos Olímpicos. Y eso se ve perfectamente cuando uno entra por la cripta, que es esa especie de túnel que tiene el Estadio Olímpico, que tiene una serie de acanaladuras en las que se ponían tabletas de madera con el nombre del deportista que había sido expulsado de los Juegos por hacer trampa. Había todo un tribunal, que eran los famosos mastigóforos, los que tenían la vara de mimbre, que castigaban a los que se portaban mal y, por ejemplo, partían antes de tiempo o hacían algún acto prohibido durante los Juegos. Y esas tabletas eran de madera, a diferencia con el mármol de las estatuas, porque el nombre era de alguien tan olvidable que sencillamente el tiempo se encargaba de derruir la madera y olvidarse de esos tramposos de los Juegos. Yendo a los Juegos ya en la época moderna, no hay que olvidarse el contexto de que los primeros Juegos Olímpicos dieron lugar a muchas reconsideraciones. Y dentro de esas reconsideraciones estaba justamente la posibilidad de aunarlos a las ferias mundiales, que se hacían en grandes ciudades capitales. También me pongo a pensar que en aquella época, quizá uno ahora pueda nombrar 3 o 4 o 5 ciudades de los distintos países, pero en aquella época debe ser muy difícil que alguien interprete, por ejemplo, cuál era la capital de Argentina o cuál era la segunda o tercera ciudad de Argentina. Claro, cuanto más pequeño, menos posibilidad de formar un comité de organización para los Juegos Olímpicos. Y por último, y voy a coincidir con el señor vicepresidente, hay una cuestión de tipo, para mi punto de vista, antropológico, porque los enfrentamientos bélicos en la antigüedad se desarrollaban muchas veces entre feudos. Si uno se pone a pensar, entre verdaderas ciudades. Esto es lo que pasa con la representación antigua del calcio italiano, ¿no? Esa competencia que se da en Florencia, en la que compiten verdes contra azules de un lado del río contra el otro lado del río. Y a raíz de esto, Huizinga hace, en su Homo Ludens, hace unas reflexiones interesantísimas, porque dice que un partido de fútbol o de rugby significa el enfrentamiento entre dos ciudades. Hay un ejército que ataca, formado por jugadores que previamente se han puesto la divisa, ¿sí?, el mismo uniforme, e intentan llevar el dominio al campo del otro atacando. Y generalmente atacan con una pelota, con algo redondo o más o menos redondo, que puede significar la necesidad de llegar a una meta, que es el arco, con algo que puede ser perfectamente la cabeza del gobernante al que están atacando. De la misma forma que el deporte recrea, ¿no? Y recrea porque nos lleva a desataviarnos y sacarnos nuestra ropa civil cada vez que empezamos la práctica de un deporte.
En el caso nuestro, como el del vicepresidente o el mío, que mi deporte es el judo, yo cuando empieza la hora de clase me quito la ropa de persona civil y me visto como un samurái. Y durante 1 hora tiro y caigo, o sea que mato y muero. Claro, esta es una forma incruenta, ¿no?, de mantener la especie, pero es la forma de representar que este enfrentamiento me hace una gran abstracción sobre todo lo que pasa a la vuelta. Me olvido de los plazos para clasificar los parciales, me olvido el vencimiento de las boletas, del alquiler, etcétera, etcétera, porque durante 1 hora yo no soy yo, sino que soy un ser recreado en otro que está haciendo deporte. Y eso es lo que tiene de educativo el deporte, que nos permite convertirnos en otras personas. Así que yo creo que entre todos esos factores, muy posiblemente, en las primeras andaduras, como dice Conrado Durantes, la elección haya sido sobre ciudades, algunas muy potentes, muy poderosas, como Londres, como París, como la misma ciudad de Los Ángeles, para elegir las primeras ciudades olímpicas. Muchas gracias. Yo le agrego un aporte a lo de Daniel. En judo, mi deporte también original, nos enseñaron, al menos enseñaron mis alumnos, es las chinelas, las chancletas, las ojotas, se pone al costado del tatami, juntita las dos, con la punta, el vértice, virando hacia afuera, y cuando uno está trabajando arriba del tatami, y cuando cae y ve el calzado, este es otro mundo, estoy abstraído de eso. Mi relación con el exterior comienza cuando me calzo las chinelas. Hay como un cambio. Y cuando tú decías eso me acordaba de esa enseñanza que dio mi profesor. La verdad que sí. Desafíos que al menos... Pueden hacer alguna pregunta más ustedes también si quieren, pueden aprovechar a hacerla. Pero una cosa me llama la atención, el desafío que Nelson decía de por qué las academias, la enseñanza olímpica cuesta un poco más, se hace un poco más difícil. Decían por allí que la gente no sabe, falta tal vez formación de algunos recursos, algunos programas tal vez, asumo lo que digo, de programas más atractivos tal vez para la nueva población, para los nuevos docentes y para los nuevos jóvenes, si se quiere, los nuevos periodistas, que a veces están tan rápidos de noticias. Di un curso de alta gerencia deportiva hace poco y uno de mis asistentes es periodista, uno de los cursillistas, y salió, decía, no, lo que nosotros tenemos que vender noticias con sensación, si no, no se consume, y si no, no nos compran, no nos contratan espacios en los medios. Entonces yo pensé, qué difícil se hace poder transmitir o crear un formato de educación olímpica para los tiempos actuales. O sea, si nos pone en una encrucijada de repensar nuestras acciones, nuestros productos y sobre todo nuestras estrategias. Y quería preguntarle a los tres, que tienen experiencia en ese sentido, ¿alguna experiencia, una cada uno brevemente, que ustedes consideren puedan ser considerada como una referencia, un norte, para mirar con atención, con una lupa, alguna experiencia de algún país, de algún Comité Olímpico Nacional, de algún Comité Pierre de Coubertin, que puede ser una intervención que pueda ser saludable, a ser mirada, considerada por otros? Algunas si pueden compartir. Bueno, primero, vivimos una crisis de valores también. Creo que está dentro de lo que comentabas tú. Momentos difíciles en la sociedad de modo general, ¿no? Hay muchas incoherencias. Jorge ahora hablaba muy bien, me ha gustado mucho tu comentario al respecto de la media, por ejemplo, ¿no? Necesitamos de ella, tiene un papel de gran importancia también en la sociedad, incluso para educar. Pero en estos casos que tú mencionabas, hace un desservicio en promover aún más las cosas que ya sabemos que surgen también a través del deporte. Coubertin hablaba de la pathos, ¿no? Esta pasión que surge del deporte. Y esta pasión genera el mejor de nosotros, pero también el peor. Y claro que la media le gusta ¿qué? Claro, cuando hay alguna cosa extraordinaria, como el triplete de Messi ayer, ¿ok?
Pero cuando Luisito Suárez va a morder la oreja de otro, también le gusta. ¿Sí? Así que, bueno, yo sé que yo he levantado, ¿sabe? Porque veo todos dormidos aquí. Así que la idea era despertarlos un poco. Y acordarles que la estapatos dependerá entonces de lo que vamos a ofrecer. De esta pasión. Si no hay pasión en este momento de educar, de promover el deporte y su mensaje positiva, no convencemos a nadie. A nadie. Van a alimentar de estas otras cosas. Así que a poner pasión en esto. A poner pasión. Porque es esto que sentimos nosotros cuando nosotros experimentamos el deporte. Y esto que nos llevó hasta aquí. Acordarlos de eso para invitar a la gente a vivir lo mismo. Nosotros experimentamos lo que el deporte ha provocado en nosotros, esta pasión. En cuantos están sentados mirando a los otros como protagonistas, no sienten esta pasión. Perciben esta pasión, pero no sienten. Miran, pero no sienten. A ponerlos a experimentar esta pasión y ayudarlos en esta mediación, ¿no? Porque es para eso que sirven los pedagogos del deporte. Ayudarlos en este proceso, a cuestionarlos, ¿esto qué? ¿Bueno o malo? ¿Cómo te sientes? Esto es lo que veo. Un momento, mire al lado, a ver la pasión. Ahí está, un poco escondida, pero vendrá otra vez, ¿ah? Vamos, buscando la pasión. Carlos, ¿quieres? Yo quiero coincidir con Elba en el tema de la formación de los formadores. Esto es fundamental. También por un punto de vista que tengo en general. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que no se puede esperar que los docentes hablen de educación olímpica si no han tenido formación en educación olímpica. Y por lo tanto creo que es importantísimo pensar en los cambios estructurales de la educación, siendo aún más inclusiva al momento de generar sus proyectos curriculares. Creo que debe ser incluido, porque al fin y al cabo veo y conozco y sé por mi actividad profesional que muchas veces la educación física es permeable a los nuevos modelos. Lo ha sido con Pierre de Coubertin. Gracias a Pierre de Coubertin aparece la educación física deportiva. Si no sería pura calistenia. 1, 2, 3, 4, arriba y abajo, sí, gimnasia. Gracias a Pierre de Coubertin, apoyado quizá en su conocimiento por Thomas Arnold, incorpora a la educación física al deporte, más que nada los deportes de grupo y de equipo. Y nace de una forma trascendental dos conceptos que son ineludibles. Por eso soy un enemigo, perdón, enemigo es demasiada palabra. Por eso soy un contrario a los 3 valores del Comité Olímpico Internacional: excelencia, amistad y juego limpio. Digo, ¿y dónde quedó el fair play? Que es un valor fundacional del movimiento olímpico. ¿Dónde queda que lo importante es participar? Lo importante es competir, como valor importantísimo. En un aspecto reduccionista, el mismo andar cotidiano nos hace pensar que el refrán del marketing está un poco apocado para todo lo que significa el olimpismo. Así que yo creo que hay que primero difundir y actuar en consecuencia. Y esto es un poco también como la parábola del labrador, ¿no? Del labrador. Aquel que tira las semillas y no se fija muy bien dónde, hay algunas que crecen en terreno fértil y hay otros que caen sobre la tierra y otras que no tienen agua. Bueno, y esto pasa con el movimiento olímpico y cómo funciona. Porque en definitiva la educación es la razón de ser de los Juegos Olímpicos. Porque hacemos olimpismo los 365 días del año y celebramos los Juegos Olímpicos durante 2 semanas, una vez cada 4 años. En esto un amigo en común sabía decir que las palabras que terminan con ismo
como las palabras que nos unen con la religión, islamismo, judaísmo, cristianismo, indican una posición filosófica. Y una cosa es el olimpismo y otra cosa son los Juegos Olímpicos. Llevado al caso de la religión, una cosa es el cristianismo y otra cosa es la Navidad. En la Navidad utilizamos pirotecnia, tomamos mucha sidra, comemos mucho, pero festejamos el nacimiento de Jesús. Ahora, ser cristiano es otra cosa. Ser cristiano es algo que hacemos los 365 días del año. Hacemos olimpismo en educación todos los días. Y los Juegos Olímpicos son solamente una ceremonia de celebración que nos permite a todos dar a conocer la primavera de la humanidad gracias a competencias deportivas juveniles. Así que, si en esencia es eso, debería retomarse que todo el rumbo que toma la política social o educativa o económica de un país no tiene razón de ser si primero no se reforma la educación. Así que creo que estamos ante la necesidad de reformar el efecto educativo de los del Comité Olímpico Internacional, de los Comités Olímpicos Nacionales, de las academias olímpicas y de todas las entidades que bregan por la educación olímpica. ¿Quieres una pregunta? Perfecto. Preséntate, en todo caso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Mi nombre es Julio Rodríguez, profesor y apasionado de la educación olímpica. Bien lo sabe Daniel. Retomo el tema de la pasión y el tema de la intencionalidad. Sí, yo creo que en estos tiempos, a través de un programa de educación olímpica que vengo desarrollando hace mucho tiempo, ya desde el 97, y que, bueno, ha impactado el entorno en donde nos movemos. Más allá de la pasión está este tema de cuál es nuestra intención educativa cada vez que hacemos olimpismo, ¿sí? He visto a lo largo de todo este tiempo, yo me acuerdo la primera vez que te conocí, Daniel, fue en un curso de administración y gestión deportiva y tomé muchas ideas, especialmente en el tema del servicio comunitario o servicio a la comunidad, y yo digo, ¿qué y cómo podemos cambiar una realidad? Y creo yo que sí es cierto que hace falta reformas educativas. La verdad que a veces la política de nuestro continente o mundial y demás muchas veces está enfocada en otro tipo de cosas, menos tal vez en la educación real y tangible que necesitan la sociedad para lograr cambios, porque los cambios no son externos, sino que son cambios que se necesitan internos de las personas. Revelarles el sentido, en este caso, por ejemplo, de lo que nos convoca el olimpismo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, habría que repensar en los comités Pierre de Coubertin, ya que es su bandera es justamente esto de la educación, ¿cómo serían las estrategias de acá a una próxima década, digamos 10 años, de cómo podemos impactar la vida, no a nivel político, pero sí desde las simientes que son los profesorados de educación física, ¿sí? De toda, en nuestro caso, de Latinoamérica. Creo que el punto es ese. ¿Cómo podemos llegar a donde se están impartiendo el nuevo conocimiento y cómo hacer pensar a los alumnos? Hoy, arriba, en el 7º piso, tuve una experiencia hermosa con alumnos de primer año y realmente hasta los mismos catedráticos y profesores de la institución de aquí estaban sorprendidos de la respuesta que tuvieron esos alumnos de primer año. Y creo que ahí ese es el punto. No en los que ya tienen una forma o un paradigma de pensar los Juegos Olímpicos en sí, sino cómo nosotros podemos sembrar en esas nuevas generaciones
para esperar los resultados de acá a un tiempo, ¿sí? En la formación de los que a futuro nosotros no sabemos si esos van a ser los nuevos políticos de acá a un tiempo en la educación. Entonces, creo que tenemos que revisar las estrategias con respecto y obviamente apasionar a otros que en algún momento van a tener lugares de importancia en sus comunidades, ya sea como futuros profesores, futuros coordinadores, futuros inspectores, futuros y así, yendo para arriba. Creo que siempre una de las cosas que me llevó a pensar el programa de educación olímpico es: no tengo recursos y solo con los valores olímpicos pudimos hacer mucho. No tengo recursos, no me interesaba, nunca me interesó el tema de ver de dónde pueden venir los recursos. Lo importante eran las experiencias que podían vivir, aprendizajes significativos que podían vivir mis alumnos y los docentes que estaban acompañándome. Porque ver a maestras de grado que no tienen nada que ver con la educación física o padres de familia que entendieron qué significa el olimpismo hoy en día y que son padres exalumnos de la escuela donde, por ejemplo, estamos, es increíble. Significa que ahí hay que sembrar. Nada más, es un pensamiento al aire. Gracias. Bienvenido, muchas gracias. De verdad, el problema de la pasión es que la pasión muchas veces, cuando no está bien controlada también, te cedes, te lleva a excesos. Y me puso a hablar de pasión y me quedé excedido y me olvidé de contestar la pregunta de Dante. Entonces, sentado aquí, cuando bajó la pasión, estaba dominado, me acordé que preguntaba un ejemplo de educación olímpica. Por eso había pedido la palabra, ¿no? Para hablar de pasión. Bueno, así que solo para mencionar. Así que hay un proyecto nacional y un internacional para compartir con la gente. Y esto es fácil de encontrar informaciones para saber cómo esto pasa. Uno, vale la pena mencionar, es de la Fundación Tenis, una institución en Brasil que fue la primera educación reconocida por el Comité Brasileño Pierre de Coubertin y certificada a trabajar con educación olímpica. Bueno, ¿qué hacen ellos? Fundación Tenis. Es un proyecto socioeducacional. Ok, lo que menos importa, tenis. Tenis es herramienta, no fin. Mira, es un cambio de poner las cosas en su hogar. Primero, el tenis, el deporte es herramienta y no un fin en sí mismo. Entonces, un plan de una clase allá, en esta fundación, empieza ¿qué valores vamos a trabajar hoy? A través del tenis. Es así que empiezan los planes de clase. Así que los profesores, cuando definen los objetivos de la clase, los valores que van a ser trabajados, van a pensar qué ejercicios, qué actividades pueden ser promovidas durante la clase de tenis para ayudar a promover estos valores y alcanzar estos objetivos. Primero. Y es muy efectivo. Estamos hablando de una fundación que alcanza hoy por lo menos 5 provincias y un país como Brasil. Estamos hablando de miles de jóvenes y crianzas en vulnerabilidad social. Y no solo trabajando la inclusión, que no es suficiente. Es necesaria la cohesión, no solo estar. No es suficiente. El otro caso internacional es el reciente, que ya conocido de unos miembros del centro, que es la Nueva Acrópolis, que es una institución internacional
de filosofía. Promueve clases, cursos de filosofía. Y ahí entonces hay gente de todas las áreas, arquitectos, abogados, maestros, lo que sea. De todas las áreas hay gente que va hasta ahí interesados en filosofía. Y hacen cursos en todo el mundo, 56 países. Bueno, dentro de estos cursos de filosofía también se encuentran y se reúnen por áreas de interés. Una de ellas, el deporte. Entonces, practican deporte siempre teniendo en cuenta el olimpismo. De verdad, en esencia, compiten a las ganas, como decimos. Sí, cuando compiten. Y cuando termina la competición, ahí a celebrar, a discutir cómo fue y bueno, y seguimos. De verdad, es verdadero olimpismo. Les garanto, ya fui a muchos eventos olímpicos de ellos y practican el verdadero olimpismo a través del deporte. Esta es la educación olímpica. ¿Es posible? ¿Es factible? ¿Es real? Sí. ¿Cómo alcanzar los que no conocen? Siguiendo, intentando con la pasión que mencionaba antes y me termino ahora. Muchas gracias. Bueno, gente, con eso terminamos la jornada de hoy. Nos encontramos mañana a las 9, aquí mismo. Está el bus en la puerta ya para que puedan regresar al hotel. Muchas gracias a todos.